Inko Midori ya fue una gran madre. Nunca afirmaría ser una gran persona, y ciertamente nunca afirmaría ser una heroína, pero siempre se esforzó por ser el pilar más fuerte de amor, cuidado y apoyo que su querido pequeño Izuku podría necesitar. Así que, naturalmente hizo que la situación en la que se encontraba actualmente fuera mucho más tenue. Izuku había sido diagnosticado como peculiar ese mismo día. Tenía sus sospechas sobre el diagnóstico principalmente porque su hermano había sido fortalecimiento tardío, y la idea de juzgar el posible estado de peculiaridad en función de la presencia de una articulación de dedo del pie, que en sí misma ya tenía implicaciones indiciosas con respecto a la superioridad genética, siempre fue ridícula para ella. A pesar de todo, sin embargo, su hijo fue aplastado y el viaje a casa fue nada más menos que melancólico. Izuku se recluyó en su habitación, e Inko le dio el espacio que solicitó de manera no verbal. Después de un rato, se dirigió a su habitación para ver cómo estaba, y su corazón se contrajo al verlo. Izuku estaba viendo su video favorito de su ídolo, All Might, rescatando a docenas de civiles de un edificio en llamas con una sonrisa triunfal. Era un tipo de sonrisa que ella tenía la experiencia suficiente para saber que era falsa, pero su hijo no lo sabía. Todo lo que vio fue la confianza inmutable de un rechazo imparable e inquebrantable. Inko supuso que ese era el punto, pero solo sirvió para envalentonar los sentimientos jadeados que tenía hacia el brillo y glamour de la industria de los héroes ocultando el horrible vientre que hacía debajo. No iba a volver a viajar por esa madriguera de conejo cansada. Su hijo la necesitaba y ella estaría allí para él. Al oírla entrar, la miro con lágrimas que me amenazaban con brotar sus ojos. En un tono demasiado roto para cualquier niño preguntó, ¿puedo ser un héroe también? Mientras señalaba a All Might en el video. Y ese era el problema central, no. ¿Cómo iba a decirle a su hijo que no podía mantenerlo? ¿Cómo iba a explicarle a su hijo que no quería que él pudiera, no porque fuera peculiar, sino porque yo no creía en la heroicidad? ¿Cómo podía expresar correctamente que queríamos mantener a su hijo lo más lejos posible de esas hazañas, porque ya había visto lo peor de lo que esa parte de la sociedad tenía para ofrecer, y no necesitaba liberar a su hijo de todo eso? ¿Cómo iba a evitar que su querido Izuku se volviera tan hastiado como ella? Probablemente podía ver la consternación en su rostro, porque su propio rostro se unió y las lágrimas comenzaron a caer. Al negarse a ver a su hijo caer en tal desesperación, tomó su decisión. Era una decisión de la que se arrepentiría más tarde o que potencialmente recordaría con cariño, pero eso se dejaría a la futuro Inko. Rápidamente se dirigió hacia su hijo y le envolvió en el abrazo más cálido que pudo, pasando sus manos por los rizos suaves y salvajes que tanto amaba mientras susurraba tranquilas seguridades. Era ahora o nunca. Izuku, mírame, comenzó suavemente, secándole la lágrima de su rostro con el pulgar cuando él obedeció. Eres un chico amable, valiente y brillante con un corazón para ayudar a todos y cada uno de los necesitados. Realmente creo que podrías convertirte en un héroe fantástico. Izuku se congeló cuando escuchó eso, y solo pudo mirar a su madre con ojos muy abiertos y esperanzados. Inko también podía ver sospechas en esos ojos. Su mirada era escrutadora, captando cada detalle de su rostro mientras su cerebro trabajaba duro repasando cada una de sus palabras junto con el tono en el que las decía. Se daba cuenta de que él realmente quería creerle, que realmente quería aferrarse a la esperanza que ardía dentro de él y llevarla tan lejos como pudiera. Sin embargo, también se dio cuenta de que algo lo detenía. Hay un pero en esto, no. Y ahí estaba. Amaba y odiaba lo inteligente que era su hijo a la edad de 5 años. Era francamente, anormalmente inteligente, un rasgo que probablemente heredó de su abuelo paterno. Aparentemente, el padre de Hisashi tiene una ridícula peculiaridad de inteligencia que era particularmente una mutación cerebral completa, y le pasó parte de esta mutación a Hisashi junto con un débil y ligeramente incontrolable respiración de fuego de la peculiaridad del dragón de la madre de Hisashi. Era un poco sin precedentes que las peculiaridades interactuaran de esa manera en la descendencia, y se sumó a sus sospechas sobre el estado peculiar de Izuku porque Hisashi claramente impartió mucha de esa inteligencia a su hijo. Deseaba que su lado de la familia fuera tan genial. Podría recordar vagamente que su madre biológica era capaz de flotar antes de que tuviera que darle a ella y a su hermano en adopción, y no tenía idea de cómo la atracción de objetos pequeños resultaba de la telequinesis flotante y menor.
La ciencia de la peculiaridades era extraña, por lo que no sabía exactamente qué factores de peculiaridades podrían haberse unido en Izuku, si es que lo hubiera, y cómo se expresaría si tuviera hecho. Tendría que investigar más sobre el tema. Sintió la mano de Izuku acariciando suavemente su mejilla, sacándole de su divagación internas. Ella hizo una mueca tímida, sabiendo que se había ido por otra de sus tangentes mentales. Su hijo, que tenía sus propias tormentas de murmullos durante todo el tiempo que podía hablar, sin duda eran genética, solo sonreía suavemente con más paciencia de la que debería tener cualquier niño de 5 años. Le devolvió la sonrisa, lo levantó y lo llevó fuera de su habitación a su propio dormitorio. Izuku, aunque claramente confundido, no dijo nada mientras Inko lo sentaba en su cama y caminaba hacia su armario. Se acercó a la puerta y vaciló, adelante con su plan. No podía pensarlo 2 veces. Ella estaba haciendo esto, iba a llevarlo a cabo. Empujando hacia adelante, abrió la puerta de su armario y movió la ropa colgando a un lado antes de alcanzar la pared detrás de ellos y empujar un panel secreto. Parte de la pared se derrumbó y reveló otro compartimiento en su interior, y ella se hizo a un lado para mostrarle a Izuku un viejo disfraz de héroe colgado en el espacio donde anteriormente estaba la pared. Se trataba de un sencillo traje de spandex negro con una V verde en el torso, acompañado de botas, guantes y una mascarilla en el mismo tono de verde. Se volvió hacia su hijo deslumbrado, que miraba el disfraz con una mezcla de incredulidad y asombro. Ella sonrió tristemente cuando sus ojos finalmente se fijaron en ella. Eres un héroe profesional, pero nunca te he visto salir de patrulla. Eres un héroe underground. ¿Cómo se lucha contra los criminales? Tienes una peculiaridad fantástica, así que supongo que tiene sentido. Incluso si no podía mover a la gente con tu peculiaridad, podrías atraer y manipular fácilmente objetos pequeños y pesados para dirigirnos en operaciones de combate o rescate. Isu, respira, le ordenó con una sonrisa más genuina. Cuando él dejó de murmurar, ella se sentó en la cama junto a él y se preparó para la conversación que nunca quiso tener. Para responder a tus preguntas, sí, fui un héroe profesional. Era underground, por lo que no era muy popular entre el público en general, pero me hice un nombre decente en los círculos underground. Estás en el camino correcto sobre cómo use mi peculiaridad tanto para el combate como para las operaciones de rescate, pero principalmente use mi peculiaridad para complementar mi combate cuerpo a cuerpo. Te muestro y te cuento todo esto para responder a tu pregunta pero de antes. Realmente creo que puedes convertirte en un héroe. Pero no creo que puedas convertirte en un héroe como All Might. Eso es cierto en su mayoría, comenzó, y eso es aparte del problema. All Might es como un dios entre los hombres. Establece un estándar impecable para los héroes de todo el mundo, uno que la mayoría de la gente no puede alcanzar porque simplemente son tan absurdamente poderosos como él. Lo están siguiendo hasta ahora. Ante su asentimiento, ella continuó. All Might puede hacer cosas que la mayoría de los héroes solo podrían soñar con hacer, y eso es con peculiaridades propias. Por ahora, no tiene uno propio, y eso hará que tu viaje para convertirte en un héroe sea significativamente más difícil. Tendrá que trabajar menos el doble de duro que todos los demás solo para ponerse al día con ellos, e incluso entonces, es posible que solo reciba menos de la mitad de crédito con el trabajo esté hecho. Inko no iba a fingir que Izuku no enfrentaría ninguna discriminación por ser peculiar. Era algo que era mejor que supiera de inmediato y que más tarde lo escupiera de una manera menos favorable. Hice una pausa para asegurarse de que él seguía prestando atención. Cuando confirmó que lo era, siguió adelante. No será una tarea fácil, Izuku. Tendrías que dedicar una parte considerable de tu tiempo y energía a entrenar y prepararte para ello, tanto física como mentalmente. Tampoco hay una garantía real de que funcione, y eso es incluso con una peculiaridad. Suspiro. Hay un elefante en la habitación de que actualmente no tienes una rareza, y aunque eso pueda parecer una sentencia de muerte, no están en el gran esquema. No todo el mundo tiene una peculiaridad aplicada al combate, por lo que los héroes que no la tienen deben sortear esa limitación para mantenerse al día con otros héroes que sí lo hacen tan bien como con los villanos con peculiaridades poderosas y peligrosas. Tendrás que saber cómo defenderte, cómo combatir cualquier enemigo potencial, cómo prepararte para cualquier situación y cuándo dar un paso atrás y pedir ayuda.
Al ver que él estaba pendiente de cada uno de sus palabras, le dedicó una sonrisa cálida y desafiante. Afortunadamente para ti, resulta que tienes a un profesional jubilada viviendo en tu casa que felizmente entrenará a su hijo hasta que sea el mejor héroe maldito que esa ciudad haya producido. Dijiste una maldición, dijo Izuku con una sonrisa formándose en su rostro que era positivamente contagiosa. Supo que había tomado la decisión correcta. Muchos observaba cómo volvía la esperanza de Izuku y cómo la luz de sus ojos se iluminaban en tiempo real. ¿Estás listo para la gran cantidad de trabajo duro que tendrás que hacer para convertirte en un héroe sin una peculiaridad? Le preguntó a su hijo con un tono mortalmente serio antes de arrodillarse para encontrarse directamente con su mirada. Está bien decir que no, cariño. No importa lo que hagas, no importa lo que decidas, no importa el camino que tomes, siempre te amaré y estaré de tu lado hasta el final. Cuenta con mi apoyo incondicional, siempre. Izuku volvió a llorar antes de la declaración, pero no eran lágrimas de dolor como antes. Inko pudo ver cómo se formaba una férrea determinación a partir de la esperanza de sus ojos llorosos, y ella tenía toda respuesta que necesitaba. Sabía que pronto tendría que poner a prueba su determinación, pero por ahora, sabía que había tomado la decisión correcta. Voy a ser el mejor héroe que esta ciudad haya visto jamás, declaró su hijo. Tienes toda razón, lo tienes. Ella respondió con el mismo fervor antes de cerrarle la nariz, y sin palabrotas. Los dos se echaron a reír e Izuku saltó los brazos de su madre para darle el abrazo más fuerte que pudo. Gracias, mamá, murmuró. Por supuesto, mi pequeño Izuku, respondió ella. Sintió que se quedaba quieto en su abrazo por un momento antes de apartarse para mirarla con curiosidad. Dijiste un par de veces que actualmente no tengo una peculiaridad, como si eso podía cambiar. ¿Qué quistes decir con eso? Inko podía ver los engranajes funcionando en su cerebro incluso antes de que ella pudiera darle una respuesta. Probablemente ya estaba en algunas líneas de pensamiento y solo quería un posible empujón en la dirección correcta. Bueno, es posible que seas un florecimiento tardío o que tengas una peculiaridad que esté más latente en la naturaleza que otras peculiaridades. Estoy seguro de que te has dado cuenta de que eres considerablemente más inteligente que todos los que te rodean en tu preescolar. Y definitivamente se había dado cuenta de si la forma en que sus ojos sospechosamente no podían encontrarse con los de ella con vergüenza era una indicación. Los otros niños simplemente me llaman raro. Me doy cuenta de que a veces incomodo a los adultos como estoy cerca de ellos. Me di cuenta de que iba por delante porque me dejabas sentarme en tu regreso mientras trabajabas en el ordenador. Los niños no debían ser capaces de usar y navegar por internet tan bien como tú, Izuku, ni deberían ser capaces de corregir y revisar ortografía de los documentos oficiales, dijo con una sonrisa divertida. Las mejillas enrojecidas de Izuku fueron la guinda del pastel. Sin embargo, podía sentir el calor que se desprendía de su rostro a sonrojarse como si fuera una fiebre. Sin embargo, tan pronto como lo notó, desapareció. Lo archivó para más tarde. También estaba el hecho de que a veces notaba mechones blancos y tenues que salían del cabello de Izuku cuando estaba realmente concentrado en algo, pero eso podría haber sido solo su imaginación. No obstante, los vigilaría de cerca. De todos modos, continuó, tendré que investigar un poco más sobre la ciencia de las peculiaridades e investigar algunas cosas a nuestra familia antes de poder darte una respuesta definitiva. Por ahora, me encargaré de tu entrenamiento sin tener en cuenta ninguna peculiaridad. Está bien, mamá, respondió antes de que sus ojos se iluminaran de nuevo, porque te jubilaste, de todos modos. Debería haber esperado esa pregunta. Trató de pasar por alto el hecho de que ya no hice trabajo de héroe y le metió en la cabeza la idea de entrenarlo lo más rápido posible para que se concentrara en el entrenamiento y no en los otros detalles, pero debería haber sabido mejor. Su hijo no solo se perdería detalles como ese, desafortunadamente, ella se aseguraría de sumergirlo en el mundo de la informática y la investigación como parte de su formación. En otra ocasión, cariño, dijo ella con una mueca. ¿Qué tal si te hago un poco de katsudon para celebrar tu entrenamiento? Los ojos de Izuku se entrecerraron hacia ella, pero aceptó a regañadientes el soborno para dejar el tema, al menos por ahora.
Sin embargo, sabía que no se libraría tan fácilmente. Tendré que confesarlo todo más tarde, pero resistiría todo lo que podía hasta que él tuviera la edad suficiente para manejarlo. Por ahora, lo afilaría hasta convertirlo en una espada lista para lidiar con las partes más peligrosas de la heroicidad, tanto del villano como del héroe por igual. Si has llegado hasta aquí, deja un like, suscríbanse para romper el algoritmo de YouTube. Diviértanse y descansen, que el tiempo es oro. Yo me despido, soy Luis Segura y nos vemos en un próximo video.